Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos en Aten Capital les canta las 40 XL. Retomamos porque nos tomamos un pequeño receso la semana pasada por razones de salud, ya habíamos avisado. Y en este programa, que viene bastante cargado, estamos con Yasmín Muñoz-At. ¿Cómo andás, Yasmín? Hola, Angélica, ¿cómo estás? ¿Vos, la audiencia, cómo andan? Muy bien. Yasmín, viste que en los programas siempre tomamos cuestiones de situación política, cuestiones de situación específicas, digamos, docentes, pero bueno, queríamos hacer mención, aprovechando que estamos juntas en este programa, y es un tema que nos interesa, la situación política internacional, porque la semana pasada y esta semana hubo noticias que son muy preocupantes para todo el mundo y para todos los trabajadores. Hace décadas, ¿no?, que en el mundo no se hablaba de una escalada guerrerista como ha habido en las últimas semanas. Es algo que preocupa enormemente y que además empieza de nuevo. Yo recordaba los 80 y se me cae el DNI. El DNI, que una de las cosas cada vez que uno quería salir a luchar por algo era: nos van a tirar la bomba nuclear. Uh-huh. Bueno, se vuelve a hablar de eso, que nos interesa a todos en todas partes del mundo, porque implica la posibilidad incluso de entrar en una tercera guerra mundial, que se discute, ¿no?, en los medios y en los lugares políticos a nivel internacional. Que quizás, bueno, también todos los que atravesamos los 90 recordamos que hubo marchas muy importantes. También en Neuquén hubo marchas, digamos, frente a situaciones claves respecto del ataque, recuerdo, a Irak particularmente, pero queríamos hacer mención porque, si bien, además de que nos preocupa, porque como personas nos preocupa, como trabajadores nos preocupa, los niños, las niñas que están sufriendo hambre en Gaza, también queremos resaltar que hay una movilización muy importante en todo el mundo. Estuvimos siguiendo en estos días en el corazón del imperialismo, en el país de Trump, digamos, no solamente frente al festejo que hizo de su cumpleaños con la consigna de que aquí no hay reyes, porque pasa por todos las instancias burocráticas que tiene la misma democracia burguesa, y hubo movilizaciones en Los Ángeles, en un montón de lugares muy masivas, también en el resto del mundo, no solamente en Europa, sino en el mundo asiático, africano, contra, el bombardeo de Trump hacia Irán, pero también principalmente por la situación que está pasando Palestina, los niños palestinos. También está la marcha global que se está haciendo, que ahí vi compañeros tuyos también que están participando. Me parece muy importante porque el bloqueo que están haciendo, y ahora estaban diciendo, digamos, el Estado sionista estaba diciendo que iba a liberar un poco porque es un escándalo el hambre que están pasando los niños ahí. Bueno, hay una situación mundial de guerra por un lado, tremenda, pero por otro lado también de movilizaciones que intentan tapar, pero que son masivas, y un apoyo hacia el pueblo palestino que crece y crece y crece y no deja de crecer más allá de toda la campaña sionista. Es histórico el nivel de movilización que hay a nivel mundial en apoyo al pueblo palestino, y hoy leía un informe, vos sabrás decirlo mejor que yo, del Foreign Affairs, creo que es Affairs. Eso es muy interesante, en el que plantea cómo pensar Medio Oriente, no desde la coyuntura, sino siempre trayendo los ejemplos históricos. Vos decías lo de Irak hace un rato, que después de Irak Estados Unidos prometió no volver a meterse en una guerra de esas características, porque se propusieron derrocar un régimen. Después de hacerlo quedó un desastre en Medio Oriente. Entonces, una situación de guerra civil, peor. Entonces, cuando se plantea que quieren derrocar al régimen iraní, uno de los problemas que tienen detrás es ese. ¿Qué pasa después? Porque tenés que habitar, colonizar por tierra el territorio, y para reordenarlo. Entonces es algo que Trump además había prometido que no iba a hacer. Uh-huh. O sea, una de sus promesas de campaña era que no iba a seguir fomentando la intervención de Estados Unidos en guerras tan lejanas de su país. Bueno, acaba de hacer todo lo contrario. Y me parece muy importante lo que traes sobre las marchas que está habiendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el aparato monumental de prensa de Israel y de Estados Unidos
hace que se oculte, que se invisibilice lo que está sucediendo realmente a nivel mundial, no solamente en apoyo a Palestina, sino también de lucha contra los propios gobiernos, porque Trump tiene varios frentes abiertos en Estados Unidos. Uno es que es los propios republicanos o sectores de su propio partido estaban en contra de que se involucre apoyando a Israel en los bombardeos a Irán, sino que tiene, por un lado, toda la política antiinmigratoria de deportación que ha generado movilizaciones masivas, y por otro lado, los ataques que está realizando hacia su propio pueblo con la cuestión de la medicina, de la previsión social y todo, que también son recortes terribles que está también generando movilizaciones contra el gobierno. Entonces, a la vez que los gobiernos de Europa también venían sufriendo embates, digamos, de parte de los sectores de trabajadores, de jóvenes organizados, para exigir que los gobiernos cesen de tener negociaciones o de facilitar el genocidio de Israel a partir de seguir negociando con el Estado de Israel, sino que también había un movimiento antiguerra en varios países de Europa contra el armamentismo, ¿no? Sí, porque además esos son presupuestos, bueno, en España hay una movilización muy grande, porque son presupuestos que sacan de salud, de educación, bueno, la reforma previsional gravemente, entonces los trabajadores españoles se movilizan y dicen basta de presupuesto para la guerra, porque la OTAN los obliga a que voten presupuestos millonarios, recontramillonarios a favor de la guerra, y, digamos, recortan en lo que ellos llaman gasto social, que son los derechos de los trabajadores, pero además con una campaña enorme mediática, por ejemplo, contra el régimen teocrático de Irán. Pero yo miraba los números de estos días, los últimos bombardeos, y tenés 450 muertos en Irán y 28 en Israel. O sea, evidentemente, siempre, más allá de las características de esos propios gobiernos, siempre, digamos, como Aten Capital, y el otro día nos preguntaban por qué hacíamos el video, me preguntaban por qué hacíamos el video por Palestina, nos pronunciamos por los pueblos oprimidos frente al imperialismo, por supuesto, y además que vemos evidentemente un ataque, digamos, de Estados Unidos y la OTAN y todas sus fuerzas, porque lo que está detrás, como una vez le preguntaron a John Reed, si alguien recuerda, digamos, el que escribió 10 días que estremecieron el mundo, cuál era la causa de las guerras mundiales, y dijo el lucro. O sea, no hay otra causa detrás de eso. Y es muy importante que todos los sindicatos se pronuncien, porque así como hay sindicatos que han hecho boicots concretos en algunos puertos a trabajadores para que no envíen armas, o para que incluso llegue la comida a Gaza, digamos, es la acción de los trabajadores del mundo la que podría impedir que esto se desate, porque quienes mueren allí son los trabajadores y son los más afectados. Entonces, como Aten Capital hicimos ese video a favor, digamos, del pueblo palestino, y lo seguiremos haciendo porque creemos que todos los sindicatos deberían pronunciarse, y principalmente los sindicatos obreros, ¿no? Que podrían tener una acción concreta, y seguramente en estos días se va a estar convocando, hubo acciones, digamos, por Palestina, pero se debería estar convocando una movilización, porque es importante que también los gobiernos sufran presiones en sus propios lugares, y particularmente en el caso de Argentina estamos viendo este gobierno de Milei, que representa el 0,5% de la población, y que es un gobierno, digamos, cada vez más autoritario, cada vez más dictatorial, a su vez, digamos, débil por un lado, pero fuerte por el otro, por las políticas que aplica. Es un gobierno que está totalmente aliado con Israel, y por eso pensamos que es importante que los sindicatos se pronuncien, y muchos más, digamos, yo pensaba, ¿no? Sindicatos de trabajadores de la educación, que trabajamos con niños y niñas, y tenemos que pensar que son esos niños y niñas que están muriendo de hambre en Palestina. Es increíble que haya gente que nos pregunta por qué nos solidarizamos con el pueblo palestino en contra del genocidio que está llevando a cabo Israel, si ve las imágenes de lo que vos decías, de los niños y las niñas palestinos mutilados, asesinados bajo los escombros de los edificios destruidos, muertos de hambre, buscando agua para no morir de sed. Es decir, es un escándalo para la humanidad. Exacto. Entonces, no pronunciarse es lo que debería generar en realidad algún tipo de cuestionamiento o repudio. Nosotros creemos que sí, que tenemos que pronunciarnos, y además lo que decías de Milei es muy cierto. El gobierno nacional, por
primera vez, creo, ha hecho, por primera vez en la historia, ha hecho un pronunciamiento diplomático escandaloso, que posicionándose a favor de lo que está haciendo Israel contra Irán, que además, quiero decir, hago un paréntesis, hay como una justificación de que hay países que está bien que se armen y hay países que no deberían armarse. O sea, si uno puede estar en contra del guerrerismo en general, ¿no? del armamentismo, pero lo que yo me pregunto es ¿por qué Israel puede tener bomba nuclear e Irán no? O sea, ¿por qué Estados Unidos puede tener el armamento que tiene, que lo distancia de cualquier ejército del mundo y es el gendarme el que dice qué país puede desarrollar energía nuclear o no, ¿no? Esas cuestiones creo que hay que empezar a cuestionárnoslas porque, bueno, volviendo a Milei nos mete en un conflicto internacional. Y nosotros tenemos experiencia. Acá fue la bomba de la AMIA en su momento. O sea, meterte en este tipo de conflictos internacionales, posicionándote en un lugar u otro, te pone también en la mira de quienes están involucrados directamente en ese conflicto. Ahora, lo que sí deberíamos estar haciendo es exigiéndole al gobierno nacional, como vos bien decías, y las centrales sindicales tienen una gran tarea en eso. Lo que pasa es que las centrales sindicales están borradas de todo, no solamente de la política exterior que hace el gobierno nacional, sino de la política que está llevando adelante de destrucción completa de las fuerzas productivas en Argentina. Por eso decimos que desde Aten Capital, y debería ser de todos los sindicatos de trabajadores y obreros, es importante pronunciarse porque cuando los docentes, ya sea de arte o de historia, enseñan en Guernica, el cuadro de Picasso, tienen que saber que eso es lo que está pasando ahora y eso es lo que están sufriendo los niños y las niñas y que la clase obrera es una y sin fronteras y por eso debemos los sindicatos estar presentes frente a tan grave injusticia y situación que está viviendo el pueblo palestino. Decimos Palestina libre del río al mar. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Estamos en el programa de Aten Capital Les Canta a las 40 XL, donde hablamos, ya nos escucharon recién, sobre la situación política internacional y por qué nos preocupa como sindicato. Quien les habla, Angélica Cano, secretaria de prensa de Aten Capital. Estamos con Yasmín Muñoz Sad, secretaria adjunta de Aten Capital. Yasmín, antes de meternos en el temario de la jornada que tenemos este viernes y nos interesa, digamos, que los delegados puedan tomar una cantidad de puntos que le proponemos, quería preguntarte por el CEPEM 25, porque entiendo que hace mucho que no tienen clases y bueno, no hay respuesta. Sí, es un escándalo. El CEPEM 25 en la ciudad de Neuquén hace 100 días no tienen clases. Estaban funcionando de una manera muy precaria en una comisión vecinal, pero realmente no se sabe qué piensa hacer el gobierno con esa escuela. En febrero o marzo creo que fue que hubo un accidente o no sé, se prendió fuego o algo, que nos habían involucrado incluso desde el gobierno y los medios en algunos, en la realización, digamos, de ese supuesto atentado. Bien, nosotros estamos exigiendo que el CEPEM 25 vuelva a clases, que todos esos estudiantes dejen de perder, porque después el gobierno nos echa la culpa a nosotros, a los docentes, ¿no? A los trabajadores de la educación que nos vivimos quejando y haciendo. Nosotros lo que vemos es que hay una política del gobierno provincial de no solamente desinvertir en educación, sino realmente que las escuelas públicas tengan clases tarde, mal y nunca. Porque en esta hace 100 días que no hay clases, pero por ejemplo el CEPEM 40 debía tener una reunión hace 2 semanas, se las pospusieron para decirles cuándo iban a terminar la obra. Y no les han vuelto a dar fecha, pero no solamente eso, sino que todas las semanas están teniendo problemas de cloacas y de agua. Y así por decirte 2 escuelas, sí. Pero tenemos la 207, bueno, en Neuquén Capital y en toda la provincia, decenas de escuelas que pierden un montón de días de clases. Bueno, le exigimos al gobierno que deje de fomentar la escuela privada arruinando la escuela pública.
porque realmente es una política absolutamente consciente. Sí, y bueno, sumo que, porque esto en las escuelas del interior, digamos, la ruralidad aún peor, tuvimos escuelas que vinieron las semanas pasadas al Consejo Provincial de Educación, y además la semana que viene ya sumamos de paso este pedido del 3, 4 y 5, serán las audiencias por el juicio de Aguada San Roque, donde decimos que quedó un montón de gente afuera, pero además quieren pedir menores penas. Y bueno, hubo de parte de los abogados, de las familias, una presentación, y que entendemos que ese día tiene que haber una medida para que podamos estar allí, para que se haga un poco de justicia frente a la situación de Aguada San Roque, que además se va a cumplir un nuevo aniversario el 29, y que bueno, les contamos, ya les adelantamos a las escuelas que armamos una muestra, que es una muestra que hace homenaje a los compañeros que perdieron su vida y conciencia sobre la situación edilicia, porque como vos decís, se pierden clases, pero además también se pierden vidas, ¿no? Totalmente. Y lo que demuestra Neuquén con Aguada San Roque es que cuando luchamos, conseguimos. No son las penas que nosotros queríamos, pero no sé en qué otro lugar del país han conseguido que haya penas para responsables políticos de la situación edilicia de las escuelas. Claro, bueno, recordaba Moreno con Sandra Rubén, etcétera. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, aunque tiene que ver con todo lo que venimos hablando, porque esta semana hay jornada y bueno, le planteamos a todos los compañeros y las compañeras que es muy importante que en las jornadas pedagógicas haya un espacio gremial. Recordamos siempre para los docentes nuevos que las jornadas fueron ganadas y recuperadas también por la lucha, porque los gobiernos siempre quisieron sacarlas. De hecho, en las escuelas privadas lo hacen ir los sábados. Entonces el espacio gremial tiene que estar, y les va a llegar, ya sea físicamente o por mail, para que los delegados impriman un petitorio que dice, lo voy a leer para que podamos socializar, dice: urgente asambleas para decidir. Las y los abajo firmantes reclamamos a la Dirección Provincial de ATEN la convocatoria de asambleas y plenario de secretarios generales para debatir y resolver cómo enfrentamos la grave situación que atravesamos. Punto 1. El salario está devaluado a pesar del IPC trimestral. Punto 2. El presentismo atenta contra el régimen de licencias. Trabajamos enfermos y se redujo la posibilidad del doble turno. No podemos sobrevivir con uno solo. 3. Las reformas en curso suman trabajo y polifunciones. 4. Las noticias confirman que el gobierno viene por una reforma del régimen jubilatorio en el instituto, la reforma previsional. 5. Y se suma la inseguridad en las escuelas por los problemas de infraestructura y la violencia creciente. Es urgente y necesario defender nuestros derechos. Por eso se van a encontrar con este petitorio. Porque todo esto, digamos, estamos ya, creo que cumplimos 7 meses sin asambleas, o sea, hay malestar y hay problemas graves en la docencia. Entre todos los que están mencionados ahí, es el de salario. Estamos pidiendo la reapertura de la mesa salarial, no alcanza para vivir, y además toda la queja que hubo alrededor del CISO no es que cesó la persecución por parte del Consejo Provincial de Educación y Salud Ocupacional. O sea, todos los días tenemos compañeras y compañeros que la rechazan el certificado médico, es decir, no respetan lo que el médico resuelve sobre la enfermedad. Es un sistema totalmente deshumanizado porque tiene un listado donde ellos dicen cuántos días, cómo, y además también están sufriendo todos los días descuentos porque va el contralor médico a la casa y no toca el timbre o sigue dejando el papelito en la casa del vecino, y lo que hacen es descontarle a los compañeros. Todo eso produce que no haya un montón de gente que todavía no tiene el doble turno, o sea que no le alcanza para vivir, y por eso entendemos que es necesario que se convoquen asambleas. Pero además, porque todo esto que estás contando de medicina laboral no es una política de Neuquén. Entonces nosotros queremos alertar a nuestras compañeras y compañeros de toda la provincia que ATEN Provincial tiene en sus manos la posibilidad de convocar asambleas y la responsabilidad de convocar asambleas en toda la provincia para poner en discusión algo que en la ciudad de Buenos Aires, en Río Negro, la lucha que están llevando adelante en este momento los compañeros docentes de Río Negro tiene que ver con tirar por tierra el contrato con la empresa Diens, si no me equivoco, que es la que lleva adelante la política de cercenar derechos. En la ciudad de Buenos Aires inclusive es una empresa a la que vos podés ir solamente a esas clínicas cuando estás enfermo a conseguir un certificado, y a veces no tienen turno. Entonces hay compañeras que se han quedado cesantes, que las han dejado fuera del sistema por tener 5 días seguidos
sin justificar. Claro. ¿Por qué? Porque la única empresa que te puede dar el certificado médico no te dio un turno para ir a ver a un médico. Entonces, el mecanismo es muy perverso, pero es un mecanismo de aplicación de la reforma laboral en la docencia. Sí, es Así como vemos, no sé si has visto estos días en todos los medios, en los grandes medios nacionales, ya la Asociación Empresaria Argentina, a través de, por ejemplo, La Nación Más y sus medios, empezaron a hacer una gran campaña de avanzar con la reforma laboral, porque dicen que los pobres empresarios no ganan lo suficiente por la apertura de las importaciones que hizo Milei, ¿no? Bien, ¿cuál es la solución que dan los empresarios? Es sacarnos derechos a los trabajadores. Bueno, en el aspecto público, en el sector público, es lo mismo. Lo que están tratando de hacer es transformarnos en trabajadores polifuncionales, porque el cansancio que tienen las compañeras hoy en las escuelas no es porque, porque ellas están más cansadas porque necesitan vitamina D. No, es porque la cantidad de tareas que nos ponen día a día desde el gobierno y esta imposibilidad de enfermarnos y de hacer uso de nuestros derechos hace que haya un agotamiento físico y mental tremendo al que nos están llevando para terminar de aplicar esta reforma, que es pocos trabajadores con pocos derechos que nos cuesten poco. Ese es el lema del gobierno. Claro, es histórico el mayor nivel de importación, porque bueno, vos en el bloque anterior nombrabas a Georg Hall, la cantidad de fábricas que están cerrando. Y bueno, lo peor de todo esto es que hay resistencia, o sea, los trabajadores resisten como lo mejor. Sí, pero claro, resisten aislado, ¿no? Lo mejor es que hay resistencia, pero resisten aislado. Por eso se ve más aún, digamos, el rol de la burocracia sindical. Vimos la enorme lucha de Tierra del Fuego. Entonces, hay una responsabilidad política de los sindicatos. Tienen que llamar a asambleas en Neuquén, porque Neuquén no está por fuera de la motosierra. Estamos recibiendo un recorte enorme en el régimen de licencias, que es una conquista histórica, ¿no? Que es un derecho laboral. Entonces la conducción provincial, Guagliardo, Galeto y toda esa gente que tiene ahí hace muchos años, tiene que convocar, que además es una conducción que no está totalmente fuerte porque, digamos, retuvo su conducción sindical apenas por 400 votos cuando dirige muchísimas seccionales, entonces deberían estar haciendo una lectura política de la situación y convocar asambleas. Y además nombro la CETERA porque hace unos días salió un comunicado respecto de la persecución a los docentes. No necesitamos más comunicados, lo que necesitamos es un plan de lucha para poder frenar el avasallamiento que estamos sufriendo desde el punto de vista laboral e ideológico, ¿no? Porque esta persecución a los docentes por supuesta persecución ideológica que están diciendo es perder directamente la libertad de cátedra, que costó mucho ganarla, son, como digo, conquistas históricas y que tenemos algunas, recuerdo la docente de La Pampa, recuerdo docentes de Rosario, de distintos lugares que han sufrido persecución y hasta juicio por llevar adelante, digamos, sus cátedras desde un punto de vista crítico. Entonces, llamamos a que las escuelas tomen esto y no lo desliguen de la discusión, porque las escuelas van a estar discutiendo, estamos frente al receso ya, digamos, pero van a estar discutiendo los problemas de violencia gravísimos en un montón de escuelas, agresiones hacia docentes, la situación de la salud. Están discutiendo problemas que parece que van por un carril, pero en realidad están todos relacionados con la situación económica que estamos viviendo, que resuena cada vez más fuerte en las escuelas, y para eso el sindicato tiene que decir, bueno, convoquemos, basta, y sí, la forma de dar respuesta no es individual, no es escuela por escuela. Nosotros en Neuquén tenemos un sindicato único, que es lo que nos ha dado la fortaleza para defender algunos de los derechos y para conquistar otros. Entonces, en toda la provincia convocamos a todas las compañeras y compañeros. Este es un petitorio modelo que hicimos en Capital, pero convocamos a que en toda la provincia aprovechen la jornada para llamar a asambleas y junten el petitorio y se lo llevan a sus seccionales donde estén correspondientes. Claro, exactamente. Sí. Así que bueno, recordamos, para esta jornada el petitorio, el espacio gremial, primero, ganado las jornadas como un espacio de lucha. El petitorio, para poder debatir todos estos problemas, ligarlos con los problemas que nos están pasando en la escuela y a no llegar, o llévenlos a sus seccionales, porque necesitamos esas asambleas para discutir. Y punto fundamental, número 1 arriba, reapertura de la mesa salarial. El salario no alcanza y eso conlleva un montón de problemas que son los que estamos viviendo. Así que
Les pedimos, gracias Yasmín, si bien falta una semana, decimos la semana que viene está la convocatoria de Por Aguada San Roque. No nos olvidemos que este jueves hay marcha universitaria nacional. Exactamente. A las 18 horas en Neuquén Capital nos reunimos en la Universidad del Comahue. En el Playón. En el Playón. Y en todo el país seguramente habrán otras movilizaciones. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras, nos escriben, nos mandan sus inquietudes, así como nos dijeron por el video de Palestina, otras dudas que tengan, críticas, nosotros siempre las tomamos y este es un espacio democrático para debatir las ideas. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.